Shalom familia de Benecer, bienvenidos a Ecos de la Torá, una antología de comentarios a la Torá. Baruch atah Adonai noten haTorá. Entremos al comentario número 4 de la Parashá Sab. Ya estamos en el versículo 38 del capítulo 7. Dice el texto de Levítico: tal como lo ordenó Dios a Moshe en el monte de Sinaí, el día que instruyó a los hijos de Israel ofrendar sus sacrificios a Dios en el desierto de Sinaí. La mayor parte de las misbot pueden ser realizadas durante el día. El día representa el intelecto, la comprensión y el conocimiento claro de lo que se requiere de la persona. La noche representa el conocimiento restringido y como extensión la fe. La fe nos sustenta cuando las cosas se ponen difíciles y no nos es fácil llevar a cabo las misbot. Mediante la fe, incluso la noche puede volverse tan brillante como el día, concluye Lukitei Alajot. Dios dio a su pueblo muchas instrucciones y rituales que tenían que seguir. Todos los rituales en el libro de Vayikra, Levítico, eran para enseñar al pueblo importantes lecciones. Pero después de un tiempo, el pueblo se volvió indiferente hacia el significado de estos rituales y empezaron a perder contacto con Dios. Cuando parezca que su congregación lleva a cabo servicios secos, sin significado, trate de redescubrir el significado y propósito originales detrás de cada uno. Su adoración se revitalizará. Recuerde, todo tiene un sentido y la pasión se comienza a apagar desde lo personal, no desde lo comunitario. Capítulo 8. Consagración de los Kohanim. Este capítulo describe la consagración de Aarón y sus hijos en tanto Kohanim y es seguido de los capítulos 9 y 10 que tratan de la consagración del tabernáculo. Según el versículo 2, este capítulo fue enseñado a Moshe el día 23 de Adar, 7 días antes de que se erigiera permanentemente el tabernáculo en Rosh Hodesh de Nisan, Abib. En consecuencia, desde una perspectiva cronológica, este capítulo debería haber estado junto a Shemot 40, el de que trata del proceso de consagración. En vez de ello, la Torá inserta las leyes de las diferentes ofrendas, capítulos 1 y 7, las que fueron enseñadas en Rosh Hodesh Nisan, cuando el tabernáculo fue consagrado. Rashi explica que ello es una instancia del principio de la Torá que no sigue necesariamente un orden cronológico. Rambam, comentando el versículo 2, discrepa con esa postura. Sostiene que desde Shemot 40 hasta Vayikra 10 fue enseñado el 23 de Adar. Las instrucciones sobre las ofrendas fueron transmitidas como parte del ritual de la consagración, porque las ofrendas eran parte fundamental de la misma. El Or Ahaim añade que hubiera sido incongruente ordenarles a los Kohanim traer ofrendas sin primero enseñarles las leyes de los sacrificios. Ellos, los sacerdotes, son el canal de conexión entre la materia y la divinidad. La consagración de los sacerdotes es el proceso de habilitación de dicho canal. Se trata de un concepto por siempre latente. La materia allana el camino para que el alma pueda cumplir libremente su objetivo de trascendencia. Así, cuerpo y alma, materia y espíritu logran una interacción tan armoniosa como productiva, concluye la Torat Emet. Moshe convoca a Aarón y al pueblo. Capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. Hashem le habló a Moshe diciendo: toma a Aarón y a sus hijos, y toma también las vestimentas, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda hatat por la falta, los 2 carneros y el canasto de las matzot, pan sin leudar, y reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Ahora Moshe recibe la orden de instalar a los sacerdotes. Toma a Aarón y a sus hijos.
Esta acción ocurre 7 días antes de que fuese montado el Mizcam. La instalación sacerdotal duró 7 días, como hemos explicado anteriormente. El tabernáculo fue erigido en el mes primero del año segundo de la salida de Egipto, en el primer día del mes, Nisan, Abib. Por lo tanto, el octavo día de esta investidura coincidirá con el mismo día de la inauguración del Mizcam. Moshe debía convencer a Aarón y a sus hijos de que asumieran el sacerdocio, dice Rashi. Pues como Rashi destaca entonces en el capítulo 9, versículo 7, Aarón se sentía indigno de tal tarea y hubo que convencerlo. El texto señala que el toro era la ofrenda. Las ofrendas de este versículo son mencionadas en Shemot capítulo 29 y aquí viene entonces la ofrenda del toro. Y es que esta era una ofrenda por pecado. Un carnero se trajo como ofrenda de elevación, como hemos registrado en Shemot capítulo 29 versículo 18. Y el segundo carnero es mencionado aquí como carnero de la inauguración, lo que Rashi explica que es sinónimo de una ofrenda de paz. Dios quería que toda la nación viese que la familia de Aarón había sido elegida para el sacerdocio, concluye el Rambam. El texto también apunta a que en la entrada, es que esto que habían 600,000 varones entre los 20 y 60 años de edad y toda la congregación consistía en varios millones de personas, fue un verdadero milagro que un área tan pequeña pudiese acomodar a tamaña multitud, concluye Rashi. Según Ibn Ezra, la consagración consistía solo de los líderes de las tribus y los ancianos. Es otra conclusión de otro sabio de la Torá. Capítulo 8, versículo 5. Y dijo Moshe a la congregación, esta cosa que van a ver, ordenó el Eterno que se haga. Moshe enfatizó que todo lo que estaba a punto de hacer era por mandato de Dios y no buscó ni vanagloriarse ni glorificar a su hermano, señala Rashi. El Or Ahaim dice que los sabios señalan que Moshe tenía categoría de rey y de ser así no habría podido ni lavar ni vestir a Aarón y a sus hijos, tal y como relata el versículo siguiente, pues ello habría menoscabado su cabalidad de monarca. Por esto Moshe tuvo que informarle a la gente que todo lo que iba a hacer ahora era por mandato de Dios. Los versículos 6 al 36. Con algunas excepciones, estos versículos detallan la manera en que Moshe vistió a los Kohanim con las ropas descritas en Shemot capítulo 28 y como los mandamientos de Shemot capítulo 29 versículo 1 al 37 fueron llevados a cabo. Las notas se limitarán entonces a temas no tratados ahí, que es lo que vamos a concluir al respecto. Capítulo 8, versículo 6. E hizo aproximar Moshe a Aarón y a sus hijos y les hizo hacer inmersión en el agua. Moshe llevó a los Kohanim al Kior, lavatorio, donde los lavaría preparándolos para ser investidos en el sacerdocio, dice Ibn Ezra. El requerimiento aquí era la inmersión de una mikveh, dice Rashi. Para que una inmersión sea ritualmente correcta, se requiere que la persona se sumerja del todo en agua, sin que sobresalga ni siquiera un cabello. Esto simboliza la idea de que la persona debe sumergirse en la santidad de Dios, apartando de sí toda influencia extraña y conflictiva en ella. Esto era un prerequisito necesario y apropiado para que los Kohanim fueran consagrados al servicio del templo. Capítulo 8, versículo 7. Y le colocó encima de Aarón la túnica y le ciñó con el cinturón y le vistió enseguida la toga, poniéndole luego por encima el chaleco y pasó la cinta del chaleco en derredor suyo y se lo ajustó a su talla. Este versículo nos enseña que así como vestimos nuestros cuerpos, así también debemos vestir nuestra alma. Todavía más, tal como el valor monetario de una vestimenta generalmente corresponde con su belleza, así también el valor espiritual de la vestimenta del alma
depende de la belleza y de la perfección con la cual fueron cumplidas las misbot y los buenos actos. Cuanto más grande la persona se considera a sí misma, menor le parecerá el honor de Dios en el mundo. La razón de que esto es que la persona estará concentrada en su propio honor y no le quedará espacio disponible para reconocer la grandeza de Dios. Vemos nuevamente que la única manera de adquirir una vestimenta espiritual de Torah y temor al cielo es subyugarse frente al Rey del universo y frente a sus representantes. Para que también nosotros merezcamos tener vestimentas espirituales, debemos subyugarnos totalmente ante Dios, sacrificando todos nuestros intereses personales. Capítulo 8, versículo 8. Y puso sobre él el pectoral y puso dentro del pectoral los urín y los tumín. Estos objetos, el urín y el tumín, consistían en un pergamino sobre el que estaba escrito el nombre inefable de Dios. Se ponía en el pliegue del pectoral y cuando era consultado por el Cohen Gadol, le permitía plantearle preguntas a Dios sobre cuestiones de gran importancia. Capítulo 8, versículo 9. Y puso la mitra sobre su cabeza, y puso sobre la mitra en su parte delantera la lámina de oro, la diadema de santidad, como había ordenado el Eterno a Moshe. Sobre el turbante hacia su rostro. Esto entonces es que la diadema dorada reposaba sobre la frente del Cohen Gadol y se tenía en su sitio por medio de 3 cordones atados atrás de su cabeza, estando el cordón del medio sobre el turbante. Así pues, efectivamente el hilo estaba sobre el turbante y la diadema estaba hacia el rostro, frente al turbante, explica Rashi. Versículo 11 dice, y fue rociado con el óleo sobre el altar exterior durante 7 veces. Y de esa forma ungió el altar y a todos los utensilios, y además ungió el lavado de cobre y su base para así consagrarlos. 7 veces fue ungido. Integridad y espiritual usualmente en lo positivo, pero a veces en sentido negativo. 7 días de la semana, siendo el séptimo el Shabbat. Cada séptimo año era de reposo a la tierra y año de remisión. Cada 7 veces, 7 años, se introducía el jubileo, el año de Yobel. La creación quedó finalizada para el séptimo día, introduciendo el Shabbat de Elohim. Había 7 lámparas en la menorá de oro. La sangre era rociada delante de Hashem 7 veces. 7 días de la festividad de Pesach, 7 días de la festividad de Sukkot, 7 espíritus delante del trono según Revelaciones, Apocalipsis 1:4, 7 abominaciones en el corazón del hombre, según Proverbios 26:25. La primera bestia tiene 7 cabezas. En Revelaciones 13:1, el perdón tiene que ser otorgado 70 veces 7. Mateo 18:22. Capítulo 8, versículo 12. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, ungiéndole así para santificarle. Primero Moshe vertió el aceite sobre la cabeza de Aarón, luego puso un poco sobre entre sus cejas y con su dedo trazó con aceite una línea recta entre ambos lugares donde lo había aplicado originalmente ungiéndolos. Hay 2 clases de unción. Se unge a un rey para investirlo con un espíritu de poder, mas a un Cohen Gadol se unge para elevarlo a cierto nivel de santidad, concluye Hamek Dabar. Moshe, sacerdote, capítulo 8, versículo 15. Luego Moshe lo degolló. Moshe recogió la sangre y la puso con su dedo índice sobre las salientes del altar, todo alrededor purificando así el altar, y el resto de la sangre la vertió sobre la base del altar, consagrándolo así para hacer expiación sobre él. Sin ser un Cohen Gadol, ni siquiera un sacerdote común, Moshe asume el papel de gran Cohen durante los 7 días de consagración del cuerpo levita. Además, vistió también las ropas sacerdotales, que era un requerimiento para oficiar.
En realidad, Moshe estaba actuando como un pedagogo o instructor. Él realizó todos los sacrificios mostrando a Aarón y a los Coanín cómo desarrollar el servicio en el tabernáculo. El degüello de ofrendas es válido incluso si es realizado por alguien que no es Cohen. El versículo especifica la condición sacerdotal de Moshe en realización con el rito de la sangre, pues este solo puede ser efectuado por los Coanim. Rashi, al versículo 28, cita a Abodazará, el tratado del Talmud, en el sentido de que usó una túnica blanca durante ese periodo de 7 días. Gur Arie explica que su elevado rango durante ese periodo requería que usara una prenda sin paralelo, y el hecho de que fuese blanca y sin adorno, algunos simbolizaba que Moshe estaba absolutamente dedicado al servicio de Dios. Por medio del rito de la sangre, Moshe purificó el altar, quitándole su condición profana preexistente y elevándolo a un estado de santidad, y lo santificó para que pudiera ser usado a fin de dar expiación para los pecadores, concluye Rashi. Capítulo 8, versículo 22. E hizo llegar el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. El carnero de la inauguración. Este carnero calificaba como ofrenda de paz. Su servicio completaba el proceso por medio del cual se consagraba a los Kohanim para su nueva función, señala Rashi. Ahora, el Rambán explica el objetivo que perseguían las tres ofrendas de inauguración y demuestra en su desarrollo el motivo por el cual solo el carnero de la ofrenda de paz es llamado el carnero de la inauguración. El toro de la ofrenda por pecado era para santificar el altar, y el carnero de la ofrenda de elevación, como todas las ofrendas de elevación voluntarias, perseguía lograr el favor divino hacia los Kohanim, en nombre de quienes se ofrecía. Sin embargo, el carnero de la ofrenda de paz era expresión de gratitud a Dios por haber permitido a los Kohanim el gran privilegio de ser sus siervos. En vista de ello, puesto que el carnero de la ofrenda de paz era la fase final de ese proceso, podía ser llamado carnero de la inauguración. Cuando concluyó esta ofrenda, los Kohanim ya estaban lo suficientemente santificados como para realizar el servicio del templo. Capítulo 8, versículo 23. Y lo degolló, y tomó Moshe de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. La parte media de la oreja derecha. Este es el tragus, es decir, la protuberancia recubierta de piel al frente del pabellón auricular. Según Rabbi Saida Gaon, en el lóbulo de la oreja, el Hafez Haim comenta que y describe que el pabellón auricular puede ser visto como tres círculos concéntricos. El círculo exterior es todo de carne suave. Inmediatamente al interior está un círculo de cartílago y en el centro mismo hay un orificio que conduce al oído medio y al interno. El de nuestro versículo y el del capítulo 14, versículo 14, es el cartílago. Aunque este ritual es un decreto de la Torá, posee una dimensión homilética que se aplica a todo el mundo. La sangre sobre la oreja simboliza que los Kohanim siempre deben oír y obedecer los mandamientos de Dios. La mano es la parte del cuerpo que se utiliza para hacer cosas y está siempre activa. De tal manera que la sangre sobre el pulgar simboliza que los Kohanim deben cumplir activamente su voluntad. Y el pie es la extremidad que representa el movimiento, por lo que la sangre en el dedo gordo simboliza que los Kohanim siempre deben moverse con presteza para servir a Dios, señala Rabbi Abraham ben Harrahambam. Capítulo 8, versículo 24. Luego acercó a los hijos de Aarón y también les puso de aquella sangre sobre la parte media de su oreja derecha, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Después Moshe salpicó la sangre alrededor del altar. Rabí Eleazar nos enseña que
Los 5 dedos de la mano reciben su nombre de acuerdo a su uso en relación con las medidas del santuario. Boham es el pulgar, regado con sangre de los sacrificios en ciertas ocasiones. Esba, el índice, que se moja en sangre después de las aspersiones. El del medio, que sirve para medir el codo, Kemitzah. El anular, que sirve para coger el puñado de oblaciones. El seret, el meñique, que sirve para medir el palmo. Los nombres de los dedos nos revelan también su verdadera vocación, servir a Dios, cada uno según sus propiedades. Capítulo 8, versículo 28. Luego Moshe tomó todo de sus manos y lo hizo quemar en el altar después del sacrificio Olá. Estos fueron sacrificios de consagración, de fragancia agradable, una ofrenda de fuego para Hashem. La ofrenda de consagración tenía que ser quemada sobre o después de la ofrenda de ascensión. Esto nos enseña que el servicio o abodá está fundado sobre la entrega total. Si no hay entrega total en un siervo de Hashem, su servicio, actos de obediencia en general, no es aceptable. El Seforno explica que el muslo era quemado para simbolizar que el Cohen, cuyo servicio de inauguración lo había transformado en apto para entrar al santuario, dedicaba su facultad de movimiento a Dios. La unción, capítulo 8, versículo 30. Moshe tomó un poco del aceite de la unción y un poco de la sangre que estaba en el altar y salpicó sobre Aarón y sobre sus vestimentas y sobre sus hijos y sobre las vestimentas de sus hijos, los cuales estaban con él. Así consagró a Aarón y a sus vestimentas, y a sus hijos y a las vestimentas de sus hijos, las cuales estaban con él. Ello habla en este versículo de una doble unción, la unción personal y la unción ministerial. Lo personal vino primero, luego lo espiritual. La unción personal sirve para funcionar en la vida diaria, en la vida familiar y es tan importante como la unción del servicio divino. De aquí se desprende que quien tenga una función de servicio en el pueblo de Hashem no debe descuidar su familia ni vida personal. No saldréis en 7 días. Capítulo 8, versículo 33. No deberán abandonar el patio de la tienda del encuentro durante 7 días, hasta que se cumplan los días de vuestra consagración, pues 7 días lleva el proceso de vuestra consagración. Tras los 7 días de la iniciación, el octavo día, los Kohanim desarrollarían por primera vez su abodá, servicio delante de Hashem. Los hechos de este octavo día memorable y a la vez de tragedia están registrados en la siguiente porción de la Torá denominada Shemini. La misma metáfora denota educación, la que conlleva una preparación para asumir nuevas responsabilidades, puesto que los Kohanim tenían que recibir adiestramiento para realizar su servicio, debían permanecer en el recinto durante todo el periodo de 7 días del servicio de inauguración, señala Hamed Dabar. Capítulo 8, versículo 35 y 36. Deberán permanecer día y noche en el patio de la tienda del encuentro durante 7 días, cuidando el mandamiento de Hashem, y no morirán, pues de ese modo me fue ordenado. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que ordenó Hashem por medio de Moshe. Esta exigencia no significa que debían literalmente permanecer en la tienda de la reunión en forma ininterrumpida durante 7 días, pues es obvio que eran seres humanos y debían atender a sus necesidades fisiológicas, señala Rabino Bejayev. Más bien, el mandamiento era que debían permanecer en la tienda constantemente, todo el tiempo que quedara un servicio sacrificial por realizar, incluidas las horas vespertinas cuando las partes de la ofrenda eran quemadas en el altar. Pero podían retirarse tan pronto el servicio terminaba. Este requerimiento estuvo en vigor incluso después de que terminó la semana de inauguración,
porque nunca le está permitido a un Cohen retirarse sin concluir el servicio, señala el Rambam. El Sifra comenta que el versículo elogia a Aarón y a sus hijos por realizar el servicio con gran alegría, como si Dios se los hubiera ordenado directamente. Gur Aryeh explica que grandes hombres tienden a resentirse cuando se ven obligados a obedecer instrucciones recibidas a través de un contemporáneo, mas Aarón no albergaba tales sentimientos, realizando el servicio con total abnegación. Ellos ejecutaron todas las cosas como si las hubieran escuchado de la misma boca de Dios. El intermediario es digno de su mandatario y la misma es digna de su destinatario. Considerando las numerosas listas detalladas de Levítico, esa fue una gran hazaña. Sabían lo que Dios quería, cómo lo quería y con qué actitud se debía llevar a cabo. También nosotros debemos obedecer a Dios de esta manera. Dios quiere que seamos un pueblo profundamente santo, no una burda aproximación a la forma en que sus seguidores deberían ser. Conclusión de la Parashá Psab. Sobre el Mizbea del corazón, que es el altar de la conciencia espiritual del hombre, debe arder brillantemente la flama, aun cuando esté de viaje y los desafíos de su compromiso sean muy grandes. Es una lección que debemos aprender. Mantengámonos fuertes en nuestras convicciones, aunque estemos bajo otras influencias y en sitios distantes de nuestro hogar. La instrucción de Hashem, su Torah, debe ser nuestra guía y su llama debe estar siempre alimentada. Las misbot deben ser cumplidas, estemos donde estemos. Ninguna salida de vacaciones ni viaje de negocios puede hacernos olvidar nuestro compromiso con Akadosh Baruj Hu. El judaísmo enseña que debemos servir al Creador con calor y entusiasmo. Si el fuego del alma se apaga, si cumplir con los preceptos se vuelve pesado y frío, hace falta buscar y con urgencia el combustible o leña necesarios para alimentarlo. Los mejores combustibles para alimentar el fuego del alma son, por supuesto, el estudio de la Torá, la tefilá y el cumplimiento de las misbot con el máximo potencial que se tenga. Mantengámonos ardiendo el fuego del tabernáculo del corazón. Bendito sea nuestro Elohim, Rey del universo, por los siglos de los siglos. Que el Eterno nos ayude a unirnos a Él en verdad y con sencillez, y que tengamos el mérito de regresar a sus pies en arrepentimiento perfecto hasta que seamos incluidos en Él completamente ahora y siempre. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que has dado la Torá de verdad y las buenas nuevas de salvación para tu pueblo Israel y para todos los pueblos por medio de tu Hijo Yeshua, el Mesías nuestro Señor. Que Abacados continúe abriendo nuestros ojos para seguir contemplando las maravillas de su Torá. Shabbat Shalom.